Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde seamos sintonizados. Esto es Explorador TV y el programa Conexión Loja. Como hemos señalado siempre, este es un programa que se dedica fundamentalmente a conversar sobre los problemas que en Loja existen y también a buscar las soluciones que esos problemas demandan, a analizar los problemas del país y de la región, porque desde los medios de comunicación debemos propender a una discusión de altura de los diferentes problemas que forman parte del cotidiano vivir. Hoy, dentro de esta política, nos acompaña el doctor Pablo Carrión. Él es concejal del Cantón Loja. Bienvenido, gracias por estar aquí. En Loja hay un poco de cosas que aún no se han empezado a solucionar y hay problemas graves. Bueno, permíteme en primera instancia, apreciado Alonso, a Pablo, que hacen el equipo tras cámaras, de mi felicitación para Explorador TV, esta nueva forma de hacer comunicación. En tanto en cuanto Loja cuente con más y mejores medios para difundir pensamiento propositivo y crítico, creo que veré una luz al final del camino. Podamos mantener la capacidad de hablar, de dialogar, estaremos bien. Y obviamente a tu programa ya en sí, al de Conexiones Loja, que nos permite identificar ya con puntualidad la problemática de la localidad. Tu pregunta, que vamos muy lento en el camino, mi respuesta, ¿conoces tú cuál es ese camino? No, pero las gentes que yo no estoy en el ámbito de buscar el camino porque no soy un activista político, pero hay problemas en la ciudad que están ahí, que son latentes. Por ejemplo, se tiene que liquidar, cerrar, lo que sea, el relleno sanitario. ¿Qué se ha hecho en torno de eso? Desde la actividad o desde la acción de los concejales, que tengo entendido es legislar y fiscalizar. Correcto. Mira, Alonso, el manejo de la obra pública a nivel del municipio de Loja es de competencia exclusiva del alcalde y su equipo de trabajo. Y has sido tú claro en señalar que la función y la competencia de un concejal está en el campo de la legislación, es decir, en la elaboración de ordenanzas, resoluciones, acuerdos, y en el de la fiscalización, es decir, pedir cuentas qué se hace con los recursos del pueblo o con lo que pagamos con esos recursos a X, Y funcionario o actividad que se realizó. El relleno sanitario, la contaminación de los ríos, el fracaso del mantenimiento de la vialidad, el caos en el control de las ventas informales y la ocupación de los espacios públicos, me refiero a las canchas deportivas, a los parques, a los corredores, a las plazas, etcétera, etcétera. La ausencia de una planificación adecuada en la venta de una imagen turística, de una imagen cultural de nuestra ciudad, problemas gravísimos como la construcción de viviendas bajo irregularidades de carácter administrativo que han generado verdaderos caos ciudadanos. Tienes Jardines del Punzara, Ciudad Victoria, Puerto Lote Bonito y muchas otras más. Y así un sinnúmero. O sea, no hay obra que no tenga problemas. Cuando se asumió la responsabilidad de representar al pueblo de Loja a través de nuestras tiendas políticas en la campaña del 2023, que terminó en el 2023, el alcalde de Loja tenía un plan de trabajo por el que ganó. Así es. Un plan de trabajo que presentó a la ciudadanía y que le permitió gozar de la confianza y del voto de esa ciudadanía. Ahora bien, habiendo ya el camino, entre comillas, trazado, corresponde a esta autoridad ya en el ejercicio entender, uno, que ya se acabó la campaña política. Ya es el alcalde. No, y hay que entrar ya al proceso de resolver o empezar a resolver los problemas. Correcto, es que ese es el primer problema que tenemos y el más grave. Este pobre hombre, digo pobre hombre porque es un hombre con unas limitaciones de carácter. Estamos hablando del alcalde. Del alcalde de Loja, el licenciado Quesada. Es un hombre con unas limitaciones tan grandes que ni siquiera asume el rol de alcalde para el que ya fue electo. Él cree que todavía sigue en campaña. Entonces confunde el papel de alcalde con el papel de jefe de promoción popular, que fue cuando trabajó con el ingeniero Jorge Bailón, cuando fue empleado del ingeniero Bailón. De andar ofreciendo convenios, dádivas a los barrios, tapando pequeños problemitas de carácter doméstico, cuando la ciudad en sí y per se está yendo hacia un abismo de destrucción, de autodestrucción, producto de la falta de mantenimiento y de paralización del desarrollo. Ahora,
Entremos en un poco para ir analizando los diferentes, las cosas que en este periodo se podrían, o en este momento se podrían conversar. Primero, el relleno sanitario, estuvo aquí el doctor Jorge Reyes y decía, el relleno sanitario cumplió su vida útil hace 10 años, Sí. en el año 2015. Es hora ya entonces de ir buscando, o era desde el 2015, el momento de ir buscando un nuevo lugar en donde se vuelva a instalar el relleno sanitario, pero a través de un trabajo técnico y planificado. Ni lo uno, ni lo otro. Alonso, no solo se trata de instalar relleno sanitario, se trata de abrir los libros. Ahora tus medios de comunicación, afortunadamente la comunicación en general, nos permite en este momento, si tú deseas, abrir la biblioteca más grande de Europa. Así es. Y consultar los últimos avances de la ciencia y de la tecnología en lo que tiene que ver con el manejo de los desechos sólidos en las ciudades. Entonces te vas a encontrar que existen mil y mil formas de manejar estos, y Loja no ha estado exenta de estas propuestas y avances de la ciencia. Ha habido empresas, el Cabildo fue en pleno de conocimiento porque a la sala de concejales llegaron 2 empresas, una francesa y una canadiense, que ofertaban al municipio de Loja hacerse ellos cargo del proceso de recolección de la basura, tratamiento y disposición final, generando biogás. Gas que al ser envasado sería la utilidad de la empresa y de cuyas ventas el municipio percibiría un 5%, no en recursos, sino en obra pública. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto cobraban? Eso te estoy diciendo. Nada. Ellos se encargaban de recolectar la basura, procesar la basura, convertirla en bioenergía, en gas en este caso, y ellos se llevaban el 95% de la venta. De la venta. Y el 5%. Que era un negociazo también, pues. Por supuesto. Ya. Pero, ¿y qué pasó? Ni siquiera lo recibió, creo, en el despacho. Dejó que el asesor de ingrata recordación atendiera a este tipo de comisiones internacionales o de ofertantes internacionales. Vuelvo a decirte, las limitaciones intelectuales son marcadas. Ahora, ¿qué le tocaba o qué podrían haber hecho el cuerpo de concejales frente a una propuesta realizada que no ha sido tomada en cuenta por el alcalde? Lo que ya le hemos observado, que le hemos hecho caer no una. Ya comenzamos a caer canzones entre nosotros y hacia la ciudadanía. Ese relleno ya colapsó. Sin embargo, de aquello no se puede dejar de seguir recolectando la basura, y al no haber otra alternativa, se le aceptó el pedido de que se convierta una partida presupuestaria hacia otra para la construcción de un 5.º cubeto. Ni eso logra hacerlo. Porque decía también ayer, o se dice por parte de gente que está en el ámbito del medio ambiente o del cuidado del medio ambiente y de las complicaciones que tiene este sistema de contaminación, que los lixiviados, es decir, los líquidos que produce la basura, están yéndose hacia la quebrada de la lumbre. Es una contaminación espectacular. Pero eso ya es grave, pues. Este problema no es de ahora, este problema se viene arrastrando de años, porque el relleno sanitario fue puesto en un lugar equivocado, no se contemplaba, tenía que estar al margen de las líneas de construcción de las ciudades, y esto lo colocaron en la periferia de la ciudad. A la ciudad se la ha manejado, querido Alonso, con una irresponsabilidad. Primero, partamos de un hecho. 2 personas se turnaron en el ejercicio del poder de esta ciudad durante más de 3 décadas, 30 años. Toda mi vida política, yo solo vi una papeleta cuando ganaban, o era el Balón o era el Castillo. Nos metieron a ese juego de la bipolaridad de estos 2 caballeros y se sortearon el destino de Loja por más de 3 décadas. Y ahora que llega uno nuevo, que pensábamos que era la posibilidad de presentar nuevas que se rompía. Vaya si un fracaso, porque se cree que ese enviado, que Dios le tocó el dedo, la mollera de sabiduría, y que por ser el alcalde. Está loco. Bueno, nos están enviando saludos desde diferentes partes del país. Juan Costa dice saludos a Pablo. Franklin Armijos desde Inglaterra, saludos desde Inglaterra a mi compañero y amigo Pablo Cachón. Esa es la parte social. Muchas gracias. Ambas personas que has mencionado, uno vive en Guayaquil, el otro es un compañero lasallano, un compañero bernardino, vive en Inglaterra. Eso quiere decir, Alonso, que es un buen augurio al medio de comunicación. Yuri Valareso también. Hemos roto las fronteras para podernos comunicar la como idea lojanos. La idea es esa, que el lojano que esté fuera sepa lo que pasa en Loja sin necesidad de estar fabuloso viniendo para acá permanentemente, que sepa lo que pasa, porque aquí van a haber interlocutores que hablen la verdad.
sobre lo que pasa en Loja, sin el maquillaje que se pone de acuerdo a los intereses. Aquí realmente se va a conversar de problemas con altura, con educación, Correcto, pero con frontalidad. Una cosa te diré que a veces la perdemos desde la óptica, que he aprendido ahora a conocerla en el ejercicio de la concejalía. Compañeros como los que te han escrito, amigos sobre todo, porque la palabra compañeros fue cuando estuvimos en el aula, amigos de por siempre en el corazón, ven otras sociedades, ven otros mundos, ven y conocen el problema que tenemos y ven cómo lo solucionaron en las tierras en las que ahora ellos viven. Ese espíritu de la lojanidad, de seguro, les ha de impulsar a que luego me peguen una llamada a contarme, mira Pablo, acá así maneja, así hacemos. Propon de pronto en Loja puedan hacer así las cosas. Ahora, el problema del relleno sanitario, continuando con el diálogo, el problema del relleno sanitario está ahí estancado, se está buscando otros lugares, no se ha hecho nada, la contaminación continúa, se dice, porque eso también no es una verdad acabada, que ya se habría encontrado otro lugar. Para volver a replicar el problema. Termina la frase. Por Dios, no te digo que no aquí la ciencia evoluciona hacia favor de la humanidad, de la protección del medio ambiente. ¿Y qué dicen los técnicos cuando les cuestionan su forma de llevar adelante los problemas que hay? Estos técnicos no son con C, de TS, estos técnicos son con TEK, de calidad. Por Dios, Alonso, ya es hora de quitarnos las caretas y los disfraces y hablar las cosas con frontalidad como nos caracteriza a los lojanos. Con sencillez, y vuelvo a tomar las frases de Mario Benedetti, las mejores palabras son las malas palabras, porque nos permiten entendernos como hablamos, no tengo que ponerle estereotipo a mi lenguaje, así me expreso, así me han entendido, así fui médico, así me apreciaron y me despreciaron mis pacientes. Por consiguiente te digo, Alonso, en el problema del manejo de la basura tenemos que ya ver uno que permita, primero, sincerar el costo de recolectar la basura de una sociedad sucia, porque si la sociedad generara menores niveles de basura producto de un acto de conciencia familiar, menor sería el problema. 2, tendrán que pagar producto de esa comodidad e irresponsabilidad, que van a una tienda y si compran 20 huevos, quieren que cada huevo le pongan en una funda plástica. De tal forma, llegar a la casa con 20 fundas. Bueno, el plástico, la inundación del plástico es terrible. Sí. Entonces, amigo mío, tenemos que empezar a hacer un proceso de conciencia ciudadana, de aprender a reciclar. Ahora, sobre ese asunto del uso del plástico, de la reciclaje, hay una tesis hecha en la Universidad Técnica Particular que planteaba la necesidad de ponerle un costo a la funda de plástico para que no sea entregada como hoja volante a todo el mundo y por cualquier cosa una hoja de plástico. Correcto. Pero no se acepta. Costo a quien también la coge a esa funda de plástico ya costo al uno castigada con un impuesto. Porque aquí es de llevar basura por las puras alberjas, como decimos los lojanos. Sí. 1. 2. El proceso de recolección tiene que a la larga terminar generando un impacto ambiental ínfimo, mínimo. Y 3. Entre lo que se genera y el tratamiento final, la ciudadanía tiene que tener algo de calidad de vida. Es decir, veo en la televisión, con gusto en otros países, contenedores subterráneos, que llegue el carro, se levanta, coge el procesador de la basura, llega, inclusive tratados con medioambientales que ni siquiera se perciben los malos olores. Así es. Acá tenemos nuestros botecitos, los perros sueltos y la basura dispersa en las calles. Un problema que al parecer no está todavía empezado a buscársele, o no se ha empezado a buscar. No se ve la tecnología que pueden aplicarse en una ciudad chiquita, que sería más fácil. Que es mucho más fácil. Las ciudades pequeñas son mucho más fáciles. Pero el segundo problema, igual de importante, es la contaminación de los ríos. Son verdaderas cloacas. 3 cosas gravísimas que tienes ahí, querido Alonso. Una, el proceso de deforestación en las cuencas de esos ríos, que bajó los caudales de agua de los mismos. Aquí nosotros pagamos una tasa en el consumo de agua potable que se entiende, maneja la preservación de las cuencas hídricas. Para la reforestación. Paso del hecho de que ya de per se son ríos casi secos. Ahora, ahí tengámonos un segundo. Esa tasa que se paga en el agua potable sirvió para comprar, me parece que es 600 u 800 hectáreas. Sí. Pero mira, Alonso, vamos más allá. Acabamos de sufrir uno de los siniestros, un flagelo de las más altas connotaciones de lo que yo me acuerdo de mi vida, que tengo 62 años.
Y la solución, el análisis, la evaluación final de este gran incendio que afecta a un parque nacional es compremos un helicóptero. Es decir, se preparan para enfrentar el próximo incendio. Pero nadie habla de cómo evitar que haya los incendios. Que sería lo lógico. Nos estamos preparando para la tragedia, pero no hacemos nada para prevenirla. Para evitar la tragedia. Para evitarla. Por consiguiente, lo de los ríos. La preservación de las cuencas de agua que permita mantener el flujo, que en algo arrastra lo que son desechos y basuras. 2. Un proceso de recolección de basuras que no termine en los colectores marginales y que convirtió a los ríos en receptores de aguas hervidas. Así es. 3. Una planta de tratamiento de aguas residuales con un costo que conversábamos contigo y me dabas tú el dato exacto de casi 17 millones de dólares que le cuesta al pueblo de Loja, que trabaja al 35% de su capacidad, pero que para cobrarnos sí nos facturan el 100%. Como si estuviera trabajando al 100%. Correcto. O sea, y ahí tienes sí es un gasto tan mal hecho esto, porque encima de eso está tan mal hecho que en las puertas del famoso monumento Puerta de la Ciudad, una de las más grandes tuberías que recepta las aguas hervidas, cae propio de una cascada ornamental con materia fecal a los hermosos y, ¿cómo se llama? Artística y poéticamente topados ríos de Loja. Los juguetones riachuelos. Pobres juguetones que se debaten jugando, ya sabes con qué. Ahora, y sobre eso no hay tampoco alternativa. Es que para eso está el municipio y su departamento técnico en el área administrativa, pues. Para eso me voy de alcalde, pues. Para planificar y hacer las obras que permitan solucionar esos problemas. Y eso no hay. Pero si no sabemos ni a dónde la quieren llevar a la ciudad con este hombrecito que estamos de alcalde. Si no sabemos eso, entonces peor es el presupuesto. Pero Alonso, por amor de Dios, ciudadanía en Loja, los que nos ven en el país, fuera del país, no les llama la atención que de todo lo que aportamos en impuestos que se recupera vía devolución del IVA y aporte del gobierno central, es decir, el presupuesto del municipio, apenas el 20% se ha ejecutado en una ciudad llena al 500% de obras inconclusas. Ahora, lo que pasa es que no se ha pedido o no se ha hecho un trabajo de investigación para saber en dónde, cuál es el que se opone a que por lo menos se hagan los estudios para solucionar estos problemas. Porque, a ver, está prohibido que se construyan a 15 metros desde el centro de la quebrada hacia cada uno de los costados se construyen edificaciones, ¿no es cierto? Hay edificios que están al borde de la quebrada. Hay más de uno al borde de la quebrada. Qué gracioso, Alonso, por eso me gusta conversar con usted. Usted lo pone como... Usted está abriendo la puerta de la cueva de Rolando. Los departamentos de autorización de obra municipal, salvadas excepciones de viejos funcionarios municipales que han sido ejemplo de honestidad, son una tracalada y una gaballa de pillos y delincuentes. Esta es la única ciudad en el país en que las casas, las edificaciones, tienen la propiedad de reproducirse. A ver, ¿cómo es Aquí la casa pare casitas chiquitas encima. Vaya caminando por las calles y va a ver que el tercer piso de una terraza, aparece un cuarto piso. Le florecen las casas. Eso se llama el famoso retranqueo. Pues. Retranqueo es una cuestión de poder habilitar un lugar muy pequeño en una terraza. Eso es lo que es la gran sinvergüencería para retranquearlos a los ciudadanos a los que les cobran permiso para poner otro piso. Les cobran. Pues, hombre, que cree que eso aparece por obra y gracia del Espíritu Santo. No seamos tan ingenuos. Ahora, pero sobre eso, desde el punto de vista de la fiscalización, se ha llamado... 36 presentado, 36 observaciones a bienes patrimoniales, no siquiera casas comunes y corrientes. La respuesta es de que no se cuenta con el personal suficiente para cubrir todo. Pero pronto yo como hablo, son tan huevones que en esta clasificación de puestos anulan, desaparecen, aniquilan, ocupe la palabra que usted quiera, a los distritos del municipio de Loja. Ya no hay. En otras palabras, son tan, pero tan cojudos que lo vuelven a concentrar todo en el edificio central. Ahora sí tendremos que decirle al Severino que ponga semáforos en las oficinas para que no se choquen entre empleados. 1, 2, Chuya comisario de Orneto, 4 o 5 compañeros inspectores para toda la ciudad.
Por Ahora, eso es lo que no se avanza a controlar, porque no quieren que se controle. A ver, recapitulemos. ¿Se eliminaron los distritos? No cuesta ya ahora empleados y funcionarios distritales en la nueva Ya no hay. Constitución, no. Ya no hay. Y no hay tampoco ya lugares donde se pagaba antes los impuestos. No, ya no hay, o sea, desaparece de estructura todo- de desconcentración municipal. Todo vuelve al edificio central. Al edificio, así es que aquí quedaría. Entonces, ¿dónde van a volver? Solo queda uno. No es que vuelven, siempre hubo uno. Ahora, Lo que se procuró fue desconcentrar hacia las periferias. Y se propuso en campaña, yo lo digo, este mentiroso de alcalde, que es un grandísimo mentiroso, cuentero. Ahora, ¿Dónde muere esto ese cuento de loja? es terrible porque yo recuerdo que alguna vez se planteaba la necesidad de que se generen distritos uno al norte, Más bien ya. no, norte y sur y distritos rurales. Porque aquí hay una cuestión que me parece que es medio tomada de los cabellos. Para pedir un permiso de construcción De obra Vilcabamba, de obra menor en Vilcabamba, tiene que tiene que venir a Loja, tramitar aquí para que le den el permiso para Vale, volver. torpes. O sea, eso se Cuando sigue podría manteniendo. haberse desconcentrado en una sola sector, en Chuquiribamba, por decir algo. Aquí nos siguen llegando, nos siguen Manuel Alarcón. Excelente programa desde General Villamil Playas. Yuri Valareso, la verdad debe ser dicha a sí mismo, Pablito, sin tapujos. Es la única manera de despertar al pueblo para el verdadero cambio de nuestra querida tierra. Saludos desde los Estados Unidos. Muchas gracias. Ahora, volviendo al tema de conversación. Frente a toda esta vorágine de descomposición, de descalabro, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la alternativa? Verás, Alonso, yo no soy de las personas que cree que sacando a un empleado, a una autoridad, los problemas se solucionan. No, no soy de aquellos. Fíjate, paradójicamente, yo soy un demócrata por excelencia. Pero tampoco soy un cojudo. ¿Ya? Entonces, bajo ese concepto, hay un tiempo que yo dije, o sea, claro, si este man no da pie con bola, como se suele decir, ya, deja la cancha y pasa a sentarte, que venga otro. Uh-huh. Ahora en mayo cumplimos 2 años, medio periodo, de la administración a la que el pueblo de Loja nos confió. En estos 17 meses, querido Alonso, no conocemos la planificación de este municipio. Errores que se generan desde la alcaldía de Loja, desde la parte ejecutiva, que no nos presenta qué quiere hacer de la ciudad, porque para decirte qué quiere hacer, empoca un presupuesto que tenemos que aprobar nosotros. De hecho, lo hemos aprobado. Aprobamos una ordenanza de impuesto predial que le dio $1 millón más al año. Y no sabe qué carajo hacer con la plata. Y la ciudad destruida. Pero, también hay un cabildo. Ojo, integrado por 11 concejales que se la pasan jugando a la Caperucita Roja. Pero también son Perdóname. ¿Y por qué te digo a la Caperucita Roja? Que con el cuento de la empanada no saben qué quieren hacer con el lobo. Uh-huh. Si que el lobo los coma o ellos comérselo al lobo. A ese vaivén le andan jugando al alcalde. Que yo te como, que vos me comes, que comamos nosotros. Pero en medio de esa... Porque como entiendo, como concejal, de que los propios miembros del cabildo aprueben ilegalidades. Ahora, dentro de ese jueguito del toma y daca, hay intereses de por medio. Pues, altísimos intereses, personales, corporativos, grupales. Desgraciadamente, yo le he dicho, yo también tengo el interés mío, defender lo que me comprometí. Por supuesto. Porque yo puse en juego mi nombre, mi familia y mi prestigio. Y a mi partido. Yo dije, voy a defender los intereses de Loja. Y me encuentro que para defender a los intereses de Loja, debería de contar pues con 11 aliados en el cabildo que me ayuden, que tienen el mismo objetivo. A defender los intereses de Loja, claro. Que dicen, nos proponen un acto ilegal e inmoral de compra de maquinaria con sobreprecio. Llega el concejal, separa sus hermosos rizos y dice, hay sobreprecio en cada costo de la maquinaria. No se compren 8 tractores, cómprense 4. Con el mismo sobreprecio. Con el mismo sobreprecio. Entonces le pregunto yo, o son cojudos, el monto de la coima o son pillos. Ahora, hay unos procesos que uno no los entiende, que yo no los logro entender. Por ejemplo, dentro del sistema integrado de transportación urbana se crearon centros de transferencia. Sí. Y se crearon y se hicieron también algunas paradas de buses que servían para el sistema, ¿no? Pero de esas paradas hay como 8 que no se usan
Y un centro de transferencia fue Ya arrendado. no hay jefe. Sencillo. Pero también un centro de transferencia se lo arrendó directamente a una empresa de transporte. Ese es un acto. Yo los próximos días ya presento el informe de la fiscalización integral de esta renta a la subestación Salvador Bustamante Celi. Es un acto que raya en inmoralidad, en la ilegalidad. Hay una cantidad de presunción de delitos que ya lo voy a hacer público como se debe hacer, como hicimos con el caso Simar, indicando días, nombres, actos y fechas. Porque no es cosa de coger y mandar un papelito diciendo, yo creo que ese contrato de arriendo a la cooperativa Loja de la subestación está viciado de legalidad. No, señor, eso no es fiscalizar. Fiscalizar es revisar todo el expediente, pese a lo que nos ocultaron información, pese a que obtuve información, esto ojo para un abogado que presentó una demanda, pese a que ocultaron información que me llegó a mí por manos privadas, de un documento, de un informe jurídico que dice con textualidad de que no se puede ejecutar ese acto contractual. Pero se lo ejecutó. Compañero, por encima del pronunciamiento de la máxima autoridad judicial del municipio, se hizo el acto ilegal. ¿Qué pasó con Simar? Pues Esa Simar es otra está telenovela. en la litigio. ¿Qué puedes esperar de una empresa que le dieron un plazo y no lo respetó? Que le dieron un monto de pago y cobró más de lo que debía, y que cuya calidad de obra fue una porquería. De estas empresas que si quieren llegar a Loja, reírse en la cara, dejarnos miando y lagarse, se encontraron con la horma del zapato, al decirse unilateralmente, lárgate. Sí podemos hacer las cosas. Va a ocupar 1,5 millones de leguleyadas para obstaculizar el problema. Pero los lojanos tenemos una verdad, como suelen decirse los antiguos, somos bien arrechos. No nos ahuevamos. Ahí vamos a darles batalla. Pero está el problema ya en el plano legal, Mira, las cortes, los ¿no? criterios para declarar unilateralmente sobran. Contrato, venció el plazo y no se entregó la obra. Se entregaron 4 barrios pavimentados de 10. Se está trabajando en esa... No, porque ahí está acción judicial. Y van a ponerte cuantas más quieran para entorpecer. ¿Y cómo se va a hacer mientras tanto con los barrios que supuestamente eran los beneficiados? Compañero, te digo, a veces el costo que hay que pagar, aquí viene la presión a la justicia, en cambio. Para que se resuelva Justicia pronto. que tarda, justicia que no existe. Porque también tenemos que ser conscientes que gobernación, prefectura, asambleístas, organizaciones sociales, la academia, hagamos presión también a los jueces. Para que Para resuelvan. que dicten sentencias a tiempo, que no estén pajareando. Ahí tienes el caso. Y hay el pronunciamiento de la Contraloría General. ¿Qué hace la fiscal? Una fiscal que no es ni de Loja. Ya se ha terminado su periodo, se ha de jubilar. Sí, mañana, ni vos, ni yo, ni nadie se acuerda de esa señora. Pero que si no dicta a tiempo acciones judiciales, compañero, pueden hasta prescribir las causas de investigación. Esto es Conexión Loja a través de Explorador TV. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí, en este momento, en este lugar en donde se conversa sobre los problemas de Loja. Regresamos. Gracias a los...
Esto es Conexión Loja a través de Explorador TV y nos acompaña el doctor Jaime Andrés Celi. Él es experto en Derecho Constitucional y al mismo tiempo es subdirector de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Doctor, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar aquí. A ver, el momento que vive actualmente el país, ¿es un momento de ruptura constitucional con todos los problemas que hay o es un momento difícil en cuanto a la aplicación de la ley y al respeto a la Constitución? Bien, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos los que nos escuchan. En realidad, al parecer, creo que tenemos una ruptura de el Estado constitucional de derechos. Creo que hay algunas actividades por parte del gobierno, del Estado, que demuestra que se ha irrespetado la Constitución de la República del Ecuador y eso genera bastante preocupación porque es una actuación que no debería estar contemplada por ningún Estado, peor aún cuando tenemos un Estado constitucional de derechos. Ahora, esa ruptura de la Constitución, ¿en qué nomás se refleja? ¿Es constitucional, por ejemplo, el hecho de que el Ministerio de Trabajo haya seguido un sumario administrativo a la vicepresidenta de la República? No es constitucional. En el caso concreto, con respecto al caso de la vicepresidenta de la República, la Constitución exactamente es clara en establecer cuáles son las causales de destitución, de remoción o de suspensión, concretamente del presidente y vicepresidenta de la República. Entonces, creo yo que lo que conocemos como este sumario administrativo o esta sanción de destitución es al margen del texto constitucional, es ir respetando los mandatos constitucionales. ¿A la vicepresidenta quién la puede juzgar? La Asamblea a través de un juicio político, ¿sí? Y en justicia penal, la Fiscalía o la Fiscal General del Estado. Pero por el permiso de la Asamblea. Correctamente. Ahora, ¿no se ha dado esos presupuestos? En ningún caso. El caso que estamos analizando trae un análisis infraconstitucional con normativa destinada a los servidores públicos. Si bien es cierto, la vicepresidenta de la República es una servidora pública, pero es una servidora pública por su cargo que tiene una excepción, que es una tramitación especial que está en la Constitución. Ella no la nombraron, a ella la eligieron. La eligieron a través del voto popular. Ahora, el presidente le dice, usted vaya a hacer esta actividad, que también consta en la Constitución, dice, la vicepresidenta hará las acciones o destinará su trabajo a lo que el presidente le ordene, ¿no? Correctamente. La principal función que tiene la vicepresidenta, según el texto constitucional, es reemplazar al presidente de la República y segundo, actuar bajo delegación de las funciones que le otorgue el presidente de la República. Pero en ninguno de estos dos casos significaría que la vicepresidenta pierde, de acuerdo a sus funciones, pierde su cargo de vicepresidenta. Su condición de vicepresidenta. Por supuesto, es una interpretación muy abierta y en realidad que está al margen de lo que dice la Constitución, porque ella es electa como vicepresidenta indistintamente de las funciones que le delegue el presidente de la República. Ella primero es vicepresidenta. Primero es vicepresidenta. Después hará las funciones que le delegue. Hará las funciones y está sujeta a las disposiciones establecidas en la Constitución. Es decir, a ella no le juzga la LOCEP. No tiene competencia para ser sancionada por la LOCEP. Porque aquí se daría el caso de que los ministros jerárquicamente son funcionarios de inferior nivel que la vicepresidencia, que el vicepresidente. Sí, sin duda. Los ministros vienen a tener una subordinación a la presidencia y a la vicepresidencia de la República. Son parte de la función ejecutiva, desde luego. En consecuencia, ¿no podría el subalterno...? Es que ese es el régimen especial que trae la Constitución. Ya. Inclusive, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy clara en su jurisprudencia en el caso Petro, que ocurrió en Colombia versus el Estado de Colombia cuando lo destituyeron, que tampoco se puede destituir a través de sumarios administrativos, que está contemplado en una norma infraconstitucional, a autoridades de elección popular.
porque esto está revestido bajo la decisión del pueblo, dentro Ajá. de una democracia que son quienes los eligieron. Y bajo estas condiciones tienen un régimen especial. Y la supremacía constitucional establece esto. La Constitución claramente detalla las formas, el procedimiento y cómo podemos sancionar a las altas autoridades del Estado, concretamente presidente y vicepresidente de la República. El mismo régimen va para todas aquellas autoridades que son de elección popular, tienen un régimen especial Tienen un de régimen tratamiento. especial, tienen principios especiales para el tratamiento de sus destituciones. No quiero decir que pueden hacer lo que ellos quieran y van a quedar en impunidad, sino que Eso el es otra. procedimiento es totalmente diferente. En el caso de los De alcaldes. los alcaldes, de hay la los revocatoria. ministros, revocatorias de mandato, comisiones de mesas en alcaldes y concejales, etcétera. La normativa Sí. establece y prevé destituciones por Contraloría, inclusive el procedimiento y las normas, cómo se deben actuar en esos casos. Ahora, en el caso de los alcaldes, no podría el director o el director de recursos humanos o de talento humano seguirle un sumario administrativo al alcalde, ¿no? No. Se tiene que hacer y conformar una comisión de mesas por las causales establecidas en el mismo Código Orgánico Territorial. Pero no y se por tiene la- que votar, se Claro, tiene y que no decidir. por la LOCEP. Y no por la LOCEP, porque tienen un régimen especial establecido en el COTA. Ahora, el hecho de que se siguió, no se siguió la legislación vigente y se siguió un sumario administrativo al margen de toda ley, eso le da una especie de ilegalidad y de nulidad al acto. Todos los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad desde ese hecho, que significa que cuando se estableció la decisión del Ministerio de Trabajo de suspender 150 días a la vicepresidenta, se entiende que fue hecho al margen de la ley, al Ya. margen de la luz constitucional, de la competencia como tal. Ahora yo creo que el punto de controversia nace en la garantía jurisdiccional, que es un derecho y una posibilidad de la vicepresidenta, de hecho que la ejecutó. Mañana se reanuda esa audiencia. Siendo esta acción de protección el mecanismo idóneo para reparar la vulneración de ese acto arbitrario, de ese acto que se Doctor, dio al hagamos margen un- de la Constitución. Hagamos un corte. El Ministerio del Trabajo resolvió suspenderla por 150 días. Sí, ¿ya? correcto. Al margen de toda disposición legal, al margen de la Constitución, pero decidió suspenderla. Correcto. ¿No es cierto? La vicepresidenta ejerce su legítimo derecho y plantea una acción de protección. Correcto. ¿No es cierto? Así es. De esa acción de protección, ¿qué se puede derivar? La suspensión de la sanción, la declaratoria de la nulidad de ese acto administrativo por considerarlo lesivos o vulnerador de derechos constitucionales. Y con eso, Se revierte, quedaría sin efecto. y ella vuelve a ser... Vicepresidenta. Sí. Se levanta, se Pero- suspende la sanción. ¿Pero ha dejado de ser vicepresidenta o Ahora está suspendida, claramente, está suspendida. por lo tanto Por no- lo tanto, no puede actuar, no tiene competencia para actuar por ese acto administrativo que contiene la sanción de suspensión. Porque el Ministerio de Defensa dijo que le retiraba a la vicepresidenta la seguridad, pero luego dijo que seguía siendo vicepresidenta y que le volvía nuevamente a otorgar la seguridad. Son contradicciones que vienen del mismo gobierno, pero hoy tenemos otra vicepresidenta. ¿Y ahí cómo se resuelve el entuerto? Es que se tendría que declarar la nulidad de todo lo que está establecido ahí. En realidad no tiene sustento jurídico, ni legal ni constitucional. Si se declara la nulidad, doctor, ¿no vienen responsabilidades? El Estado tiene responsabilidades, por supuesto. Hay que reparar la vulneración y la afectación de estos daños. Ahora, por esa yo- decisión arbitraria. Yo sé que usted no es experto en derechos, en este derecho en favor de la mujer, de la no violencia contra la mujer y la familia, pero aquí no se está ejerciendo violencia en contra de la vicepresidenta. Y podría analizarse algún tipo de discriminación en realidad. Para nadie es extraño en el Ecuador que existe una disputa entre el vicepresidente de la República y la presidenta, la vicepresidenta y el presidente de la República en realidad. Entonces hay acciones legales en contra de discriminación por violencia política en contra de la mujer que ha ejercido también la vicepresidenta, pero lo que hace la justicia en esta cuestión es tratar de analizar en sí el acto administrativo primero y luego si es que hay
elementos donde se pueda presumir discriminación o donde haya una afectación por la condición de ser mujer de la vicepresidenta, podría también ser analizado y sentenciado en esta acción de protección. Lo cierto es que estamos viviendo un momento difícil en el plano de la aplicación legal, ¿no? Sí, es que es complicado en realidad cuando básicamente se irrespeta la Constitución. O sea, el texto normativo yo creo que es claro. En realidad lo que nos quedó demostrado inclusive a través de la audiencia es que la normativa inclusive para sancionarla a la vicepresidenta no existe. No hay una sanción de 150 días en la misma LOCEP que ellos aducen. Porque la jueza pedía que le den... La jueza es claro, el proceso, la pretensión o se traba la litis, como nosotros decimos en derecho, en decir, ok, a ver, demuéstreme en dónde están los 150 días. ¿Por qué? En derecho administrativo el principio de legalidad es fundamental. Es decir, debe haber una sanción previa, debe haber una ley clara, precisa, por seguridad jurídica, que indique cuál es la sanción que la persona va a cometer que va a tener cuando comete un acto como tal. Acá no hay. Ahora, ese reglamento al que hacen referencia se lo elaboró y se lo aprobó 10 días después de iniciado el proceso administrativo contra la vicepresidenta. Más aún todavía. Seguridad jurídica no existe en este caso. Entonces, es pretender extenderlo al derecho tanto o hacerlo calzar tanto a mi conveniencia. ¿Qué se puede hacer? Esa sanción podría ayudarme a mí como tal para no encargar la presidencia de la República en el supuesto caso que lo tenga que hacer por la cuestión de elecciones. Entonces, veo una sanción, genero un acto administrativo, un proceso, un sumario administrativo y establezco una sanción, que ahora, no hay. Sobre el asunto del encargo, también hay muchos juristas que señalan que el presidente actual en funciones no debería pedir licencia porque, y por lo tanto no encargar la presidencia porque él puede hacer campaña. Es un debate en realidad, pero el presidente es presidente y está en funciones, no es saludable y no es democrático. ¿Cuál es el espíritu de la norma para encargar esto cuando tú vas a la reelección? Es que te despojes del poder que estás ostentando. No, porque está terminando un periodo. Sí. Esa es una interpretación que puede estar ahí, pero a la final, en el fondo, lo que preocupa es que él es el presidente de la República. Este rato, claro. Él es el presidente de la República. La norma, cuando es creada por el asambleísta, tiene la finalidad de que el presidente se despoje del poder temporalmente para que no involucre su campaña con el ejercicio del poder. Porque obviamente hay una desventaja, hay una desigualdad entre los otros participantes. Entonces, aquí lo que se prevé es que el presidente deba encargar a su vicepresidenta y se concentre en realizar su campaña, indistintamente si es primer periodo o es una reelección. Si en realidad democráticamente se lo va a ver bien, porque en ejercicio de esta igualdad, como les digo, pues entonces él tendría una ventaja. Sigue siendo presidente, puede manejar la comunicación, los recursos y la campaña sigue siendo más fácil. Tener recursos y todo. Sin duda alguna. Entonces, los sectores del Estado a su favor. La norma lo que pretende es hacer eso en realidad, limitarle en ese momento y decir, ok, te despojas. En este momento encargas a tu vicepresidente y te concentras en tu campaña. Y todos entramos en igualdad de condiciones. Ahora, en este mare magnum de disputas, saltó una última. El presidente de la República envió a la Asamblea con el carácter de económico urgente un proyecto de ley que permitía o que, según el gobierno, iba a evitar el lavado de activos. En el Congreso se conoció en primera instancia y se señala que pues no se aprueba y se archiva el proyecto de ley, y hoy se dice que esa decisión de la Asamblea no es legal y que por lo tanto pasará el tiempo y entrará en vigencia por el imperio de la ley. Por el Ministerio de la Ley. Por el Ministerio de la Ley. En realidad, la propuesta planteada por el presidente de la República no tuvo la acogida de la mayoría que establece la misma Constitución. Los parlamentos funcionan en son de la mayoría. Entonces, que no se apruebe por mayoría no quiere decir que sea ilegal, ¿no? Simple y llanamente, en el debate, en el consenso, en la democracia, no tuvo el respaldo necesario y suficiente para que pueda ser aprobado. Ahora, dicen que ese tipo de leyes de carácter económico urgente debían ser debatidas en dos debates. En dos debates, exactamente. Pero el secretario de la Corte dice, no es necesario. Secretario de la Asamblea.
Porque la ley es clara, dice en el artículo 62, lo que se disminuye son los tiempos de tratamiento. Correcto, porque el nombre es una ley económica urgente, no puede tener un tratamiento ordinario y normal, pero sí tiene que tener estos principios de admisibilidad que requiere o esta revisión y esta votación que se pueda superar para empezar a entrar a debatir el fondo del asunto, cuestión que no lo obtuvo esta propuesta de reforma. Por lo tanto, esa negativa y ese archivo es legal desde su punto de vista. Sí, está amparado dentro de la normativa, como dice la ley legislativa y como lo establece la Constitución. Pero se corre el riesgo de que entre en vigencia. Los tiempos son bastante complicados en realidad, pero podría inclusive después ser objetada como inconstitucional. Pero, ¿podría entrar en vigencia? ¿La normativa? Sí. No, la normativa no puede estar porque no fue analizado en el fondo del asunto en realidad. Simplemente se quedó en cuestiones de admisibilidad, en cuestiones formales como tal. Ya. Por lo tanto, según el gobierno, no ha sido ni negada ni aprobada la ley. Y eso implica que a su vez, pasado el tiempo que la ley determina, podría entrar en vigencia por medio del Ministerio de la Ley. ¿No nos genera eso otro galimatías legal de nuevo? Es que esa disputa que existe esa tensión que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, a la final yo siempre digo, terminamos pagando los platos rotos, somos los ciudadanos. Los de a pie. Los de a pie, porque en realidad todo se mueve por intereses políticos, todo se mueve por enemistades, por amigos, por coyuntura, por favores en realidad. Y eso implica que existan estos problemas. Ahora, si la normativa entra en vigencia a través del Ministerio de la Ley, que es una forma y una condición que asimismo lo establece la Constitución, podríamos, si es que la normativa está al margen de la Constitución, si es ilegal como tal, podríamos objetarla como inconstitucional frente a la Corte Constitucional. Pero eso ya sería otro trámite. Eso es otro trámite, es otra cuestión, es otro procedimiento y son otros tiempos. En realidad ya ni estuviera esa asamblea. Pero se abre las puertas para que aquello que la asamblea pueda negar, el presidente pueda exactamente, son ponerlo en vigencia. Precedentes negativos. Sí, totalmente. Eso es un precedente negativo porque a realidad después dices, quedemos así y acordemos y luego la pasamos por el Ministerio de la Ley. Y eso no está bien. Ahora, lo que se decía, lo que se señalaba en algún momento determinado es de que esta pugna finalmente va a derivar en que alguien va a salir, si se quiere, victorioso, entre comillas, porque o el uno o el otro finalmente van a terminar sin hacerse caso, sin que sus resoluciones tengan el efecto legal. Es que a eso va en realidad, y eso ha sido un mal del Ecuador, en realidad, esta institucionalidad tan débil y esta irrespeto e intromisiones como tal de las diferentes funciones del Estado genera esta controversia y esta zozobra general en realidad en toda la ciudadanía. Entonces, siempre es importante que un gobierno tenga la capacidad de llegar a diálogos y a consensos dentro de lo que la normativa y la Constitución establece, por el bien de los ciudadanos, y poder entender que en ciertos puntos hay que flexibilizarse y dejar a un lado los asuntos políticos para poder contribuir y mejorar el bienestar de las personas. En realidad, esto solo conlleva a que se trabe esto, que existe un cuello de botella y las soluciones no se puedan dar. Ahora, ¿qué significado, qué efecto tiene el hecho de que la Asamblea le haya avisado al director del registro oficial, que es donde finalmente se publican todas las leyes aprobadas, de que esa ley ha sido negada? ¿Cuál es el efecto desde el punto de vista jurídico? Que cuando pase por el Ministerio de la Ley, el momento que pasa por el Ministerio de la Ley tiene que notificarse directamente al registro oficial para que entre en vigencia la normativa. Ya. La normativa entra en vigencia una vez publicada en el registro oficial. De acuerdo. Entonces, entendería yo que es avisarle de que no ha sido aprobada y si es que en el caso que llegare como tal, no lo publique. No la puede publicar. Correctamente. ¿Y qué pasaría si la publica? No, si la publica la norma es vigente, tiene que ser aplicada. Entra ¿Y ya qué en rigor. pasa con la comunicación que le envió la Asamblea al registro oficial? Es que si es que ya pasa por el Ministerio de la Ley, la comunicación no tendría efecto. O sea, el Ministerio de la Ley ya conoce, el registro oficial ya conocería la resolución aprobada por el Ministerio de la Ley. ¿Y él sí puede publicar o no publicar? Aprobada por el Ministerio de la Ley, por supuesto que sí. Ahora, entonces, El registro oficial no tiene la decisión de decir sí publico o no publico. O sea, se manda, la Asamblea tramita un procedimiento aprobado
publíquese en el registro oficial. Ya, Registro oficial, publíquese. hay una palabra que es fundamental, aprobado. 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 Aquí la Asamblea le comunica que no se ha aprobado. Que no se aprobó en pleno, no se decidió por parte de los Ya. asambleístas, pero como no hay un no rotundo, existe la posibilidad de que el aprobado se dé a través del Ministerio de la Ley, que es ya aprobada la norma. Pero Por la aprobación del Ministerio de la Ley, no por los asambleístas. ese es un lío del que no logro entender con claridad, porque si la Asamblea le comunica a él que no se aprobó la ley y del Ejecutivo le dice, esto entra en vigencia por el Ministerio Por de la Ley, aprobación de la ley. o sea, ¿qué se hace? O sea, ahí el registro oficial, si es que se da la figura de esta institución jurídica de la aprobación a través del Ministerio de la Ley, el registro oficial debe acatar esa disposición y publicarla. Y se convierte en ley de la República. Y a partir de ese momento se convierte en ley de la República. Y luego Está vigente esa luego norma. la Asamblea hará lo que considere conveniente, pero mientras tanto la norma está vigente. Sin duda alguna. Una cuestión elemental, esta demanda de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque puede haber objeción por parte de la Asamblea o de cualquier persona en el control formal. Es decir, en cómo se hizo la ley. Ya. En cuestiones de procedimiento que lo puede revisar la Corte Constitucional. Pero hasta tanto no haya... Hasta tanto la norma está vigente. La norma está vigente. Y Ahora tiene que ser aplicada. se dice que la norma entra en vigencia porque se quiere de alguna manera controlar esto que ya es un vox populi de que vía ciertos tipos de negocios se está entrando al proceso de lavado de activos. Si ya saben dónde hay lavado de activos, ¿por qué no controlan eso, no? Básicamente yo creo que son normativas que pretenden distraer la atención de la gente de temas que son mucho más importantes y mucho más coyunturales. La normativa, por más brillante que sea, si no ataca el fondo del asunto, no podemos. Si lavamos el activo a través del narcotráfico y no hacemos nada para controlar el narcotráfico, no vamos a poder controlar lo otro. Eso es imposible. Es imposible. Si queremos evitar que nuestros jóvenes y niños pertenezcan a pandillas, a crimen organizado, si no proveemos mejor educación, si no proveemos políticas en salud, no vamos a lograr absolutamente nada. Eso va a continuar como tal. Entonces, la problemática de un Estado no se resuelve a través de la construcción de leyes. Con una norma no voy a acabar con el lavado de activos, sino trato de frenar desde dónde inicia esto. Entonces, eso es fundamental. Entiendo yo que podría ser cierta demagogia o pensar que, claro, como el presidente ha hecho un montón de leyes, eso es positivo para nuestro Ecuador y para resolver los problemas y mejorar nuestras condiciones de vida. Situación que no sucede en realidad, no suma. Pero mientras tanto nos tiene preocupados. Por eso les digo, estamos debatiendo, inclusive estamos conversando de esto, mañana se reanuda la audiencia, ayer había una controversia que el 14 de octubre habían descubierto 2.000 hectáreas de coca. Ayer en la comisión de la Asamblea ya no son 2.000 sino 7 hectáreas. Entonces, el mensaje comunicacional del gobierno deja bastante que desear en realidad y pero lo que nos se tiene establece conversando, y exactamente, o sea, el fin está ahí, el gobierno nos tiene conversando y separándonos de cuestiones que son mucho más importantes y más interesantes, como la crisis energética. Al gobierno no le conviene que sigamos hablando de la crisis energética. Que no se va a solucionar. Que no se va a solucionar. Sí. De pronto ahora, después de lo que pasó en la audiencia de acción de protección del caso de la vicepresidenta, el debate empezó nuevamente esto y dice, ok, hay que crear algo para generar desvío a la ciudadanía y que se olvide de esta cuestión y que continúe. Porque la promesa de que no iban a haber apagones en diciembre no se cumplió. No se cumplió. Pero, estamos con apagones. Pero estamos hablando del problema de la vicepresidenta, estamos hablando del problema de Entonces, la ley de... a eso de lavado de apunta, activos. claro. Y ya estamos prácticamente ya en un proceso electoral. Y se acerca Navidad y se acercan... Fiestas y todo y todo eso y vamos a ir de tumbo en tumbo mientras tanto. Exactamente. Todo esto lo hacen, yo creo, con una estrategia y ya visualizando lo que es la campaña política y el proceso electoral que está a la vuelta de la esquina. Muchas gracias. Esto ha sido Explorador TV a través de Conexión Loja, o Conexión Loja a través de Explorador TV, en este espacio en donde conversamos sobre los problemas de Loja y el país. El día de mañana los esperamos con nuevos invitados. Está previsto mañana tener una conversación con el doctor Galo Ramón. Ojalá sus ocupaciones permitan que lo tengamos aquí. Volvemos mañana entonces.